Este texto pertenece a la obra Mi idolatrado hijo Sisí, de Miguel Delibes. Este año celebraríamos su centenario. Cecilio Rubes volvió la cabeza para mirar a su empleado. Hacía días que se preguntaba si el contable y sus dependientes simpatizarían con el movimiento bolchevique. Cecilio Rubes era desconfiado. Desde muy joven presentía que los que servían lo hacían a la fuerza, en espera de su oportunidad. Le invadía la sensación de que de ocurrir en su ciudad algo semejante a lo ocurrido en Rusia, sus propios empleados le degollarían sobre una de sus inmaculadas bañeras. Esta idea provocaba en él un inevitable estremecimiento. Cecilio Rubes detestaba la violencia y padecía de un exceso de sensibilidad. ¿Por qué preocuparse ahora de cosas que podían ocurrir? Estaba deprimido y eso era todo. Pero bien mirado, no había razón para este abatimiento. Contaba con un próspero negocio en marcha, una bonita mujer y todas las comodidades apetecibles. Valentín tenía razón. Por más que tampoco las cosas le fueran tan favorables a Cecilio Rubes como creía el contable. El negocio no marchaba mal, pero no prosperaba. Los constructores se aferraban a la antigua usanza y las nuevas viviendas se construían sin cuartos de baño. Las bañeras con agua corriente eran un lujo insólito en la ciudad y tan solo las utilizaban los aristócratas. Su denodada lucha de 10 años no se tradujo en ningún resultado práctico. Claro que lo mismo ocurrió 20 años antes con los inodoros. El hombre en su ciudad se agarraba de una manera patética a la tradición. La gente se bañaba mensualmente en el círculo o en las casas de baños o no se bañaba. Cecilio Rubes se preguntó si el progreso caminaría de siempre con paso tan lento y mesurado, si su porvenir seguiría ligado, como hasta ahora, a una regularmente periódica venta de retretes. Esa idea le desazonaba. Él soñaba con poder decir un día: recibí 10 y hoy tengo 100. El comercio, la habilidad mercantil, no se demostraba solo viviendo, y aun viviendo confortablemente, como en su caso, sino viviendo confortablemente y doblando, triplicando y aun decuplicando la fortuna inicial. Texto de Mi idolatrado hijo Sisí, de Miguel Delibes. Um pouco cansada, com as compras de formando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía echó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían malcriados por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando a plazos, pero el viento, golpeando las cortinas que ella misma había cortado, recordaba que si quería, podía enjuagarse la frente mirando el calmo horizonte. Lo mismo que un labrador, ella había plantado las semillas que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas, y los árboles crecían. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando la pileta, crecían sus hijos, crecía la mesa de comidas, el marido llegando con los periódicos y sonriendo de hambre, el canto inoportuno de las sirvientas del edificio. Ana prestaba todo tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. Cuando ya no precisaban más de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca. Su cuerpo había engrosado un poco y había que ver la forma en que cortaba blusas para los chicos, con la gran tijera resbalando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a transformar los días
en días bien realizados y hermosos. Con el tiempo, su gusto por lo decorativo se había desarrollado, suplantando su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento, que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa. La vida podría ser hecha por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas. Y eso le había dado un lugar, sorprendentemente. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con las sorpresas de caber en él como si ella lo hubiese inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad. Los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había salido de ella muy pronto para descubrir que también sin la felicidad se vivía. Aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja, con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana, antes de tener su hogar, ya estaba para siempre fuera de su alcance. Era una exaltación perturbada a la que tantas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Clarice Lispector, Amor. Domingo 16 de junio. No me besó. Yo tampoco tomé la iniciativa. Su rostro estaba tenso, endurecido. De pronto, sin previo aviso, pareció que se añejaban todos sus resortes, como si hubiera renunciado a una máscara insoportable, y así como estaba, mirando hacia arriba, con la nuca apoyada en la puerta, empezó a llorar. Y no era el famoso llanto de felicidad, era ese llanto que sobreviene cuando uno se siente opacamente desgraciado. Cuando alguien se siente brillantemente desgraciado, entonces sí vale la pena llorar con acompañamiento de temblores, convulsiones y sobre todo con público. Pero cuando además de desgraciado uno se siente opaco, cuando no queda sitio para la rebeldía, el sacrificio o la heroicidad, entonces hay que llorar sin ruido, porque nadie puede ayudar y porque uno tiene conciencia de que eso pasa y al final se retoma el equilibrio, la normalidad. Así era el llanto de ella. En este rubro no me engaña nadie. ¿Ya pasó todo?, pregunté. Sí, pasó todo. Era mentira, pero ambos comprendimos que hacía bien en mentir. La tregua, Mario Benedetti.